¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy terminamos temporada, es nuestro último programa antes de irnos de vacaciones durante el mes de agosto unos días, así también le damos descanso a ustedes. Y vamos a hacerlo hablando de salud mental, como hacemos cada mes, y hoy con un tema que viene muy a colación del verano y de los días de descanso. Están con nosotros Clara Luque, que es psicóloga. Bienvenida, Clara, buenas tardes. Hola, muy buena. Tiene máster de neurociencia cognitiva, posgrado en atención a la dependencia y actualmente es la directora de la residencia de Casillas del Ángel. Y también nos acompaña José Ignacio García, que es comunicador, periodista y además conoce la problemática de salud mental por familia, ¿no? Sí, muy contento de estar aquí. Muy bien, yo porque vengan. Y decía yo, Clara, vamos a hablar de un tema que viene muy bien con esto de las vacaciones, porque si hay algo que hacemos seguramente los días de descanso es dormir un poquito más. Vamos a hablar del sueño, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos, primero que tenemos que saber qué es el sueño. Pues sí, el sueño es básicamente una necesidad del organismo, tanto a nivel físico o fisiológico como a nivel mental. A través del sueño, lo que hace nuestro organismo, lo que hace nuestro cuerpo es restablecerse, se recarga de energía y descansa también de las actividades que hace durante el día. Y ya iremos explicando conforme vaya pasando el programa que otras cositas nos ayuda a hacer el dormir, ¿no? Y en sí el sueño. Hay especialistas como el doctor Eduardo Vieta, que es uno de mis favoritos en cuestiones de trastornos mentales. Además es una autoridad de España, pero que tiene reconocimiento internacional. Y él tiene una frase que a mí me ha gustado mucho, que no solamente aplicaba a los enfermos mentales, sino a las personas. El sueño es el motor de nuestra vida. Entonces me parece que es muy importante porque como dormimos la tercera parte de nuestra vida, pues hay mucha gente que dice, uy, qué pérdida de tiempo. Pues no, ya lo veremos a lo largo del motor de nuestra vida. Sí, hay quien dice que es tan importante dormir como comer, ¿no? Tan básico y tan necesario, porque ¿por qué? ¿Por qué necesitamos dormir? ¿Por qué tenemos que dormir cada X horas? Como comentábamos antes, el sueño es importantísimo para la salud, porque si no dormimos bien, esas funciones de reequilibrio de nuestro cuerpo que hace durante la noche no se harían bien. Entonces eso afectaría, aparte de que durante el día pues tendríamos sueño, estaríamos cansados, afectaría a nuestro humor, a nuestra forma de ver el mundo. Y, como comento, no ayudaría a la autorregulación del cuerpo, ya sea a nivel de temperatura, ya sea a nivel hormonal, todo ese tipo de cuestiones. ¿Y qué pasa? Pues que también hay estudios que han determinado que, como tú comentabas, es tan importante dormir como comer, porque si no dormimos, moriríamos en pocos días. O sea, mira hasta qué punto importante que descansemos, que durmamos y que desconectemos hasta cierto punto para recargarnos hasta el día siguiente. Curioso, ¿no? O sea, sobre todo cuando uno es joven no le da mucha importancia. Yo usaba mucho una frase que decía, para dormir está la eternidad. Pero claro, no te das cuenta que hay que dormir, que la eternidad está muy bien, pero que hay que reponer. Es verdad que lo hablaremos luego, no será lo mismo una persona joven que un... Sí, y aquí para los padres y abuelos que nos están viendo, decirles que es muy importante que el sueño, por ser una característica, una actividad biológica natural, debe, igual que las comidas, ya que hacemos tener unos horarios, tener unos hábitos, porque eso a la larga cobra factura, ¿no? Para preparar el programa, leí un artículo del Instituto Europeo sobre del sueño, y se han hecho estudios, por ejemplo, con pilotos, sobre todo pilotos internacionales, que el cambio de horario y tal, y que eso a la larga les crea una serie de desbarajustes, lo mismo que actividades como los seguritas, los médicos, los enfermeros, que tienen que tener especial cuidado, porque al romper esa rutina de sueño puede que eso a corto plazo no les signifique nada, pero a mediano y largo sí. A ver, no hay que dormir siempre por la noche. Ahora estamos hablando de esas profesiones de personas que trabajan de noche. Si habitualmente trabajan de noche y tienen un horario establecido para el día de dormir, también les vale, ¿no? ¿Entiendes? Claro, lo importante es lo que dice José Ignacio, que haya una serie de hábitos,
lo que se le llama la higiene del sueño. Es decir, que tú tengas un horario establecido, como una costumbre, ¿no? Pues antes de irme a dormir, pues me gusta leer o me relajo de alguna manera, tomo un baño y demás. Sí es verdad que biológicamente estamos preparados para dormir de noche, porque biológicamente funcionamos así. Eso va con los ritmos biológicos. O sea, el ser humano está preparado para que cuando haya luz, hay actividad, hay trabajo. Y cuando no hay luz, pues no. Pero claro, realmente, como comentábamos, hay trabajo que si el turno es nocturno, pues el sueño tendrán que reubicarlo. También es verdad que existen diferentes patrones de actividad de personas. Me explico. Hay personas que durante la mañana, que son las llamadas vespertinas, son pues muy activas, madrugan, rinden muchísimo. Luego hay otras personas que rinden más por la tarde, que serían las vespertinas, y luego están las personas nocturnas, que se les llama, que es que trabajan mejor de noche. Entonces, dependiendo de cómo sea nuestro patrón biológico, pues claro, nuestro trabajo estará más o menos adecuado y ese sueño será más o menos reparador. Pero lo importante, evidentemente, es encontrar ese momento de descanso. Vamos a ver el primero de los vídeos, José Ignacio, en donde nos cuenta, creo que es de Discovery Channel. De Discovery. ¿Qué pasa en el cerebro mientras dormimos? Sí, es muy interesante, muy cortico, pero muy ilustrativo. Pues vamos a verlo. De todas las funciones del cerebro, la que realiza cuando estamos dormidos es la más misteriosa. Pasamos más de un tercio de nuestras vidas dormidos y sabemos que si no lo hacemos, nos sentimos fatal. Los sueños también forman parte del descanso. Para mucha gente, dormir es una pérdida de tiempo. Sin embargo, se trata de una función muy importante. Cuando dormimos puede parecer que no estamos haciendo nada, pero en el interior del cuerpo hay todo un mundo en movimiento. Cuando estamos dormidos, el cuerpo descansa. Los músculos se relajan. El corazón se ralentiza y la respiración es pausada y rítmica. Pero el cerebro se activa. A lo largo de la vida, los millones de células que tenemos en el cerebro se envían señales. Así que toda la actividad eléctrica de la cabeza se produce mediante ondas. Ondas cerebrales que se utilizan como medida de la actividad cerebral. Lo impresionante es que hay más actividad cerebral cuando estamos dormidos que cuando estamos despiertos. El sueño es un estado... Hay más actividad cerebral mientras dormimos que mientras estamos despiertos. Eso sí que es curioso. Sí, el cerebro durante el día va captando la información del exterior, de todos los estímulos que va recibiendo, y durante la noche se encarga de analizar toda esa información. Por eso en el vídeo explicaba que tiene más actividad de noche, porque el cerebro se encarga de ir analizando, de ir clasificando, de incluso ir borrando la información que no es relevante, y también es el momento de fijar los recuerdos, de fijar la información relevante que ha pasado durante el día. De hecho, hay un estudio que se hizo en el año 2005 con músicos profesionales, en los que se le pedía que antes de dormir tenían que practicar una partitura que era especialmente difícil, ¿no? Ellos practicaban la partitura, terminaban de practicar, descansaban las 8 horas de sueño e inmediatamente posterior por la mañana la ejecutaban muchísimo mejor que como finalizaron. Entonces, el estudio lo que deducía era que en ese descanso de la noche se había fijado pues toda la ejecución y la práctica que se había hecho. Incluso también en los resultados de los estudiantes se ve que aquellos que estudian y descansan todo el periodo que deben descansar antes de los exámenes obtienen también mejores resultados. Hay varios estudios. Otro dato curioso es que de todas las partes del cerebro, todas mientras dormimos están activas y solamente una partecita está inactiva, que es precisamente la que nos produce el descanso. Interesante, el cerebro además, que es el gran desconocido, pero que ya hay estudios que recogen cosas tan interesantes como estas, ¿no? Se habla mucho, lo acabas de decir tú, las 8 horas que tenemos que dormir. Es como que hay que hacer la digestión antes de bañarse, que eso es una puñeta para los más pequeños, las 2 horas. ¿Hay que dormir 8 horas? Claro. No siempre.
Un patrón general estipula que tras 16 horas de vigilia, ¿no?, de estar despierto, le corresponderían 8 horas de sueño, pero eso depende muchísimo de factores personales, de incluso factores genéticos, de si hay algún tipo de trastorno o no, y también de la actividad de la persona en general. Hay personas que duermen diariamente 4 o 5 horas y rinden perfectamente al día siguiente, y hay personas que si duermen 7 en lugar de 8, no pueden, o sea, no se concentran, tienen problemas de memoria. Entonces eso depende mucho de cada persona. Sí, cuentan por ejemplo que figuras como el presidente John F. Kennedy tenía un ritmo biológico y una capacidad impresionante, que con 3 horas que dormía eran suficientes para el día siguiente estar. ¿Cuál sería una medida? Que sería lo que nos pregunta la gente, para saber cuánto debo dormir yo. Y creo que lo fundamental, lo decía Clarita en la pregunta anterior, es el ciclo biológico, el ritmo biológico. Es decir, hay una serie de preguntas que le ayudan a uno, unas guías que le ayudan a uno a ver qué es lo que uno necesita. Entre esos, por ejemplo, recomiendan anotar las horas de sueño, ir llevando como una bitácora, un diario de esto. Recomiendan no poner despertador, o sea, para que uno pueda ir midiendo cuáles son las horas que le convienen a cada quien. ¿Cuál es la mejor guía? Lo que uno duerma y al día siguiente sentirse bien, claro, sentirse eficiente. Esa es pero hablan mucho hoy en día del ciclo circadiano y tal, que es eso de los horarios biológicos, porque el cuerpo humano y el cerebro pues son eficientes, y simplemente lo que hay es que buscarle la comba al palo para descubrir qué es lo que más nos conviene. En esto también dicen los médicos y los psicólogos que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando los jóvenes están estudiando, tal, que se abusa de la abstinencia de sueño, y eso puede generar también a corto o mediano plazo pues algunas consecuencias. Claro, eso es un tema importante. O sea, lo que hagamos ahora nos va a pasar factura no mañana, sino dentro de un tiempo, y luego a lo mejor no sabemos por qué, y es porque hemos estado mucho tiempo sin dormir o estudiando de madrugada, que hay mucha gente que piensa que eso es efectivo, y está demostrado que no, que lo efectivo es dormir, estudiar y dormir, ¿no? Está claro. Por lo tanto, es difícil saber cuántas horas le corresponde a cada uno dormir, cuál es el ideal. Un poco lo que dice José Ignacio, igual, vacaciones que no tenemos despertadores, oye, a ver cuántas horas duermo yo y me levanto bien, ¿no? Porque luego dormir mucho también es tan malo como dormir poco. Claro, hay que buscar el equilibrio, sobre todo lo que decía José Ignacio, la base es cómo me siento yo al día siguiente. Si es verdad que en vacaciones, como rompemos todos nuestros hábitos generales, quizás es una mala época para medir, ¿no?, o para determinar o para centrarnos en eso. Sería más recomendable hacerlo durante la actividad normal, la vida diaria y eso. Hay algo que también se dice mucho con respecto al sueño, quizás sea mentira o verdad, vamos a saberlo, y es que las horas de sueño, las horas que no dormimos no se recuperan. Es decir, si tú hoy no has dormido, aunque mañana duermas 2 horas más, no vas a recuperar. ¿Es cierto esto? En este punto existe controversia, porque hay autores que tienen en cuenta que lo que yo descanso hoy va a ser mi reparación y mi recarga de energía para el día siguiente. Por tanto, si yo hoy no duermo y no descanso, mi rendimiento del día siguiente va a ser peor. Y claro, ese rendimiento de ese día en concreto no lo voy a poder recuperar. Y además voy a estar cansado, voy a estar fatigado, voy a tener sueño, voy a tener problemas de concentración. Y luego otros autores dicen que efectivamente, si no hemos dormido en una noche, podemos dormir a la mañana siguiente, a la tarde o incluso la noche siguiente, pero que ese sueño no va a ser tan reparador como el que teníamos que haber tenido en la noche anterior, en el periodo anterior que correspondería. La doctora Odil Romero, de la Sociedad Española del Sueño, sostiene que no se trata de recuperar el sueño perdido, porque pasa lo mismo que con el tiempo se fue y no regresa. Lo que hay que buscar es, ante las pérdidas de sueño, cómo se recupera en la vigilia siguiente, es decir, cuando estamos despiertos, para que ese sueño sea
y ojo la palabra, reparador, más no es recuperador, porque el sueño que se perdió, no. Y hay un experimento muy interesante que hicieron hace unos años, que fue con una señora, una chica de 17 años, Randa, que la pusieron o se dispuso a no dormir. ¿Cuántas horas podía aguantar? Y esta chica aguantó 11 días y 12 minutos, es decir, algo así como 260 y pico de horas. A raíz de eso hicieron una serie de estudios. La pusieron después, lógico, a dormir, porque estaba. Y lo que durmió fueron solamente 15 horas. Es decir, que no guarda proporción los 2 días y pico con las 15 horas. Entonces, estoy más de acuerdo con la doctora Odile, que es que lo que hay que buscar cuando hay una pérdida de sueño, por ABC, que lo vamos a mirar también, situaciones que después podamos buscar el sueño reparador. Me voy a contar una experiencia personal. Me acabas de recordar, fíjate que hablando de esto no me había venido a la cabeza, y ahora que lo cuentas, yo con 18 años hice una locura, como hacemos mucho, pero esta era una locura sana, y era intentar batir el récord del mundo, el récord Guinness de permanencia en radio con un compañero. Estuvimos 7 días y pico, batimos el récord y dormíamos solo 1 hora al día de las 24 horas, en las mismas instalaciones de la radio. O sea, estaba todo preparado, con una sala, con un hospital, un hospitalito y demás. Lógicamente, cuando te acostabas a esa hora, era la ducha y no podías dormir. O sea, tenías tantas, imagínate, tantas emociones, ¿no? Tantas cosas que pasaban en las otras 23 horas. Bueno, pues el récord se batió tal día, o sea, a las 2 de la tarde, fue a mediodía, y yo a las 7 de la tarde, 2 horas después, me quedé en shock. Yo escuchaba a los médicos hablarme, pero yo no podía reaccionar. Entonces yo los veía que estaban preocupados, pero yo no era capaz de articular lo que tenía aquí. Entonces hablaba más y no podía. Entonces ahí se acabó todo. Me llevaron a mi casa y estuve 3 días durmiendo. Mira. Espero que eso no me pase factura en el futuro. Pero bueno, porque a lo mejor si eso lo hace uno con 40, porque ahora nos pasa todo. Cuando salíamos de jóvenes, trasnochábamos, ahora trasnochas una noche y estás malo 4 días. Pero mira, a raíz de lo que estamos hablando y aprovechando la presencia de Clara como psicóloga, y yo como familiar de una persona que tiene un trastorno, esto es muy importante. Yo creo que estos programas tienen que dejarle a la gente como inquietudes, no para asustar, pero tampoco para minimizar las cosas. El sueño puede ser consecuencia o causa. Me explico. Hay trastornos como el trastorno bipolar o la esquizofrenia que generan unos trastornos del sueño también. O sea, la misma enfermedad mental lleva a unos trastornos de sueño. En el caso particular de nuestra familia, cuando nuestra familiar va a entrar en crisis, un síntoma fundamental, y ahí me acuerdo de Eduardo Vieta, timón de la vida, es que empieza a dejar de dormir, empieza a aumentar la actividad. Entonces ya es. Pero también, para que la gente lo sepa, puede suceder el caso contrario, y es que el sueño en una persona de las que llamamos normalizadas, la falta de sueño puede llevar a un trastorno mental. Pongo el ejemplo, una persona que se le muere un pariente, una persona que pierde su trabajo, una persona que está perdiendo su casa porque no puede pagar la hipoteca. Por más normal que sea, puede tener una carga genética de predisposición hacia un trastorno mental. Pues, ¿qué es lo que hace la falta de sueño? El insomnio, pues disparar ese trastorno. Entonces, en la media es cuando dicen aquí los especialistas que debemos tener mucho cuidado cuando llevamos 3 o 4 días sin dormir, que ya es un síntoma para recurrir urgentemente al médico. Que son muchos días, son muchas horas. Ahora hablaremos del insomnio, pero quería preguntarte por qué, Clara, a veces dormimos, nos acostamos nuestras 8 horas, vamos a poner esa media, y nos levantamos cansados. No tenemos sensación de haber descansado. Ahí suelen confluir diferentes causas o diferentes factores. Una de las que puede concurrir es que antes de acostarnos hayamos usado dispositivos tipo tablet o libro electrónico,
porque esos dispositivos utilizan la que se le llama luz azul y eso afecta en la producción de la melatonina, que es la hormona que regula nuestro sueño. Entonces, claro, si tú estás en la cama con el móvil o con la tablet o leyendo eso, puede que a lo largo de la noche tu cuerpo no segregue tanta melatonina y el sueño no sea tan reparador. Otra causa que puede ser, pues algo tan simple, tan sencillo como la postura que tú tengas en la cama. Se recomienda dormir boca arriba o dormir en posición fetal y que la posición del cuerpo sea correcta. Si tenemos en cuenta técnicas de higiene postural, pues si estamos en posición fetal, es decir, acostado hacia un lado, derecho o izquierdo, lo correcto sería poner una almohada entre las piernas para mantener la cadera recta. Y si dormimos boca arriba, la ponemos debajo de las rodillas. ¿Qué otras causas puede ser? Pues que la almohada no sea la óptima, porque a veces decimos, hoy vamos a comprar la almohada de la marca X que he visto el anuncio, ¿qué tal? No, ahí los especialistas nos tienen que guiar, porque dependiendo de nuestras medidas corporales, nos van a recomendar una almohada u otra. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Tener una rutina, lo que hablábamos antes de la higiene del sueño, es decir, yo antes de acostarme intentar relajarme, porque claro, si hago ejercicio y estoy muy activado, como tú comentabas, vienes de una actividad pues muy estresante, cargada de emociones y te metes en la cama, va a ser muy difícil. Y si te quedas dormido, lo que tú comentabas, pues puede que te sientas por la mañana cansado y demás. ¿Qué más puede afectar? El síndrome del bruxismo, que es el rechinar de los dientes. Eso también afecta. Ahí siempre se recomienda hablar con el odontólogo, con el dentista, para que él valore usar una férula o no y también ver si hay problemas de cervicales, de cuello, con el médico de atención primaria o el especialista. Y luego algo así muy llamativo, el hecho de beber alcohol antes de acostarnos, porque todos tenemos en mente que el alcohol tiene un efecto sedante, que es cierto, pero el alcohol hace que se genere mayor actividad cerebral. Entonces, el cerebro, aparte de todas las tareas que tiene que hacer durante la noche, que la hace normalmente, va a tener como el impulso o el empuje de tener, ¿no?, esa sustancia química en el cerebro. Y otro factor que vamos a hablar también un poquito más adelante es la apnea de sueño, que son una interrupción ahora, y demás, pero ahora lo iremos viendo. Es algo que cada vez más común, pero yo creo, de todo lo que ha dicho Clara, me quedo con el móvil y la tableta porque es hoy, sobre todo en la gente joven, es habitual que, vamos, en la cama todavía estén mandando el último WhatsApp o dándole el último me gusta a las redes sociales y eso afecta de forma muy, muy negativa. Sí, y cosas muy elementales, que es, por ejemplo, de acuerdo al ciclo biológico, favorecer la oscuridad. Por ejemplo, muchas veces no lo hacemos. Tenemos el bombillo allí, tenemos el reflector allí, tenemos el televisor encendido. Entonces hay que también procurar eso. Y el silencio, por ejemplo, en un mundo tan ruidoso como el nuestro, pues el silencio es también un inducidor del sueño. La siesta. También hay... Made in España. Para escribir. Bueno, sí, pero ya copiado en todos lados. Claro. La siesta ha sido el invento español más grande. Mira, ¿saben? El último logro de la siesta española, la NASA. La NASA acaba de incorporarla para sus entrenamientos para astronautas y tal, porque han ratificado, según ellos descubierto, han ratificado, que lo descubrimos fuimos nosotros, que los beneficios de la siesta, y me llamó mucho la atención, está en internet, que la NASA acaba de incorporar la siesta para sus entrenamientos. Y ahora acaba de abrir en Madrid, si no me equivoco, un establecimiento que es para dormir la siesta, para la gente que trabaja, pues que puedes ir allí, tienes tus cuartitos y muy bonito todo, y siesta y café o algo así se llama, una especie de cafetería para dormir la siesta. ¿Es bueno dormir la siesta? La siesta es bueno siempre que nosotros la necesitemos. Es decir, si el cuerpo, es verdad que todos comemos, no entra la típica modorra, porque claro, estamos haciendo la digestión y demás, pero si no lo necesitamos, tampoco tenemos que obligarnos a dormir la siesta, ni muchísimo menos. Y se recomienda que no sea más de 20 minutos, para que no entremos en la etapa de sueño profundo. Por otro lado, eso siempre que no tengamos problemas de sueño. Porque si tenemos algún tipo de trastorno de problema de sueño, si dormimos la siesta, rompemos esa higiene que hablábamos antes del sueño. Porque claro, si tú descansas 20 o 30 minutos al mediodía, por la noche vas a estar un poquito más descansado y te va a costar un poquito más dormir. Sí, y inclusive, la Universidad de Cambridge hizo unos recientes estudios en que demuestra, para ratificar lo que dice Clara,
de que las siestas largas, más que producir un efecto bueno en la salud, generan riesgos inclusive de infartos, o sea, ya pasarnos al otro extremo dicen que lo importante, además de que no sea superior a 20, máximo 30 minutos, es que nunca se haga en la cama, sino que la siesta debe hacerse en un sofá. Las razones realmente las desconozco, pero es... Para que no estés tan cómodo, ¿no? Exacto, y de pronto... Y hay otro consejo que se os digo, que es nunca dormir la siesta mientras está el programa El Objetivo. Claro, que luego termina a las 4:15. Es así, que sea antes o después. No, porque entonces Rosy se va a enfadar. Me tengo fastidiado. Bueno, si no lo ven por la tarde, menos mal que repetimos. Bueno, por eso tenganlo en cuenta. No dormir la siesta a la hora del Objetivo, si no se pierden programas como este. Que vamos a seguir hablando, vamos a hablar enseguida del insomnio, que hay muchas personas que lo padecen, pero antes vamos a ver un vídeo, José Ignacio, sobre los trastornos del sueño. Sí, lo sugirió Clara, es un vídeo que habla el doctor César Viteri, de la clínica de la Universidad de Navarra, y es muy importante, muy cortico, pero muy, como diría Arguiñano, muy sustancioso. Pues vamos a verlo. Los problemas de sueño son una preocupación creciente en nuestra sociedad y una causa frecuente de consulta médica. Los problemas de sueño que con más frecuencia vemos en la consulta son los relacionados con el insomnio, bien sea la dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo o el despertar excesivamente precoz. Otros problemas importantes son la hipersomnia, es decir, el exceso de sueño a lo largo del día que impide el desarrollo normal de las actividades, que puede estar o no relacionado con una mala calidad del sueño nocturno, y otros problemas que se han ido haciendo importantes a lo largo del tiempo y que despiertan el interés del público son los trastornos de piernas inquietas y sobre todo el síndrome de apneas de sueño, que va relacionado con el ronquido y con una dificultad para la respiración normal durante el sueño. La mejor manera de evitar los problemas de sueño es adoptando unos hábitos saludables de sueño. Es bueno respetar unas normas de higiene que permitan un descanso adecuado en un ambiente cómodo, que la duración del sueño sea suficiente, que el horario sea un horario regular y además que la función del sueño se realice evitando situaciones estresantes, factores que puedan favorecer la disminución de la calidad de sueño. Debemos evitar, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, el fumar antes de acostarse. En los niños puede ser perjudicial el que utilicen videojuegos que sean muy excitantes justo antes de dormir. Y en general, en los adultos, es muy bueno el hacer ejercicio moderado antes de acostarse, además de que la cena sea ligera. Es importante desconectar de los problemas cotidianos y evitar el uso de fármacos para inducir sueño, aprendiendo a aplicarlos exclusivamente en relación con las indicaciones del médico. Las medicaciones hipnóticas deben usarse durante periodos cortos y siempre bajo control del especialista. Hay que recordar que los trastornos de sueño pueden estar relacionados con otras enfermedades que padezca la persona, por ejemplo las enfermedades reumáticas que producen dolor durante el sueño, y por tanto deben tratarse las causas que provocan el trastorno de sueño y no solamente intentar corregirlo mediante medicación inductora del mismo. Bueno, pues clarísimo nos deja, pero vamos a ir desgranando todo este tema porque hay muchos trastornos del sueño. El insomnio, el más habitual, el más común, o el que pensamos nosotros que es el más común, porque a lo mejor hay detrás otra cosa que desconocemos. Clara, ¿qué es y cuáles son los motivos más comunes? Como comentaba el doctor en el vídeo, hay 3 tipos de insomnio. Está el insomnio de tipo inicial, que es aquel en el que nos cuesta conciliar el sueño. Luego está el intermedio, que es en el que nos despertamos a medianoche. Y luego está el terminal, que es que nos despertamos antes de que amanezca. O sea, dormimos unas cuantas horas, pero nos despertamos antes de lo que nos corresponda. Las causas más comunes del insomnio, pues suele ser el estrés, suele ser la ansiedad, puede ser, como se comentaba en el vídeo, algún tipo de enfermedad física que produzca algún tipo de dolor, pues una enfermedad reumática, migraña, úlcera de estómago, cualquier enfermedad, eso que incluso cuando tenemos un tratamiento diurético, que son los típicos tratamientos para poder ir al baño, claro, si uno se levanta durante la noche 3 o 4 veces, ese sueño queda interrumpido.
Y eso a la larga puede ir provocando que se convierta en una costumbre esa interrupción del sueño y derivar en ese insomnio también. Pero normalmente las causas más comunes son esas, aparte de que pueda existir algún trastorno de salud mental, o como dice antes José Ignacio, no se sabe la causa o la consecuencia, ¿no? Si por causa del trastorno o enfermedad mental se produce el insomnio, o que ese insomnio pueda desembocar en una depresión, en algún trastorno de ansiedad u otro trastorno. Ahora que hablaba Clara de la interrupción del sueño, me viene a la mente una queja que es muy común en los hospitales, y es que no puedes descansar, ¿no? Porque hay unos tratamientos, unas pautas, y cada X horas te despiertan, y eso hay pacientes que están mucho tiempo en el hospital que se quejan. El otro día leí un artículo sobre ese tema. En Canarias precisamente había una queja sobre el no poder descansar en un hospital, ¿no? Sí. Y como decía José Ignacio, claro, en los hospitales, por ejemplo, el nivel de iluminación nunca es una iluminación cero. No, la oscuridad total no existe, siempre pues está la luz del pasillo, la luz del control o la típica luz de noche, se comparte habitación. Entonces, claro, todos esos factores también pueden afectar al descanso, aparte de los controles, de las rondas nocturnas que haya que hacer, la medicación que va interrumpiendo, ¿no? Y te mantiene como en un estado de alerta básico. Es verdad, pero bueno, no confundamos el insomnio con momentos puntuales en los que no podemos dormir, porque ¿cuándo tenemos que preocuparnos por el insomnio? ¿Cuáles son los síntomas para ir a un médico, por ejemplo? Cuando estemos 3 o 4 días que no hemos dormido bien, 3 o 4. Debemos ir al médico. 3 o 4 seguidos, ¿no? 3 o 4 seguidos, exactamente. 3 o 4 días seguidos tenemos que asistir a nuestro médico de atención primaria en este caso, contarle qué es lo que nos pasa, y ya él determinará pues si aplica una derivación a especialista o no, o estudiar un poco lo que ocurre, las causas y demás. A mí, antes de seguir adelante, me gustaría hablar un poquito de la apnea de sueño, síndrome de apnea de sueño, porque lo viví, así como tú tienes tu experiencia del récord de locución, pues yo lo viví. Qué curioso que yo no me daba cuenta porque estaba dormido. Vine a saber del síndrome por mi esposa, y esto es muy importante que lo sepan los televidentes. No es el problema del ronquido, yo creo que casi todos roncamos, sobre todo los que somos más, sino el problema está en que, y fue lo que le preocupó a mi mujer, de que yo roncaba y de pronto sentía que yo no respiraba. Y esa es la apnea, es la suspensión del ritmo normal de respiración, de inhalación y exhalación. Entonces, la apnea, se calcula que un 7% de la población mundial la tiene, pero en niveles que llaman leves, es decir, hasta 5 a 10 interrupciones durante 1 hora. La moderada hasta 20, y la que ya es grave o severa, como la que yo tenía, de más de 30 suspensiones durante 1 hora. Y a eso hay que sumarle el tiempo. Entonces, el tiempo es eso que seguramente las señoras que nos están escuchando y viendo, eso de que el marido ronca, hace... Esa es quizás el síntoma más grave de la apnea, porque es donde se puede producir infartos cardiocerebrales, una serie de cosas. Pero también decirles, para su tranquilidad, hay 2 formas, una más sencilla, que es la de unos aparatos para uno dormir. A mí me funcionó muy bien, pero a mi mujer no. Entonces yo dormía muy bien, sí, pero el ruido... Eso le pasa a mi padre. Mi padre. Mi padre no tiene la mascarilla. Opté por la segunda, que fue una cirugía. A mí me quitaron, me extirparon la campanilla, yo no tengo campanilla, y mejoré un 80%, tanto para los ronquidos como para las apneas. ¿Y por qué fuimos también determinando lo del síndrome de apnea de sueño? Porque al día siguiente yo amanecía fatal, pero ¿qué será? Me dormía en todas partes. Y entonces, ahora que hablamos de la somnolencia, algo que no hemos tocado, es que todos los estudios demuestran que la falta de sueño, el insomnio o el mal dormir genera muchísimo riesgo de accidentes. El Instituto Español del Sueño dice que en España más o menos un 25% de los accidentes de tráfico
se ve por personas que se han dormido conduciendo. Claro. Eso que además a todos nos ha pasado. Algunos tenemos que retirarnos a un lado porque llevas muchas horas o trabajando y luego coges el coche. Eso es peligrosísimo, ¿no? La apnea tiene esas dos soluciones, es verdad que dice José Ignacio. El problema es detectarla, porque el que duerme solo no se da cuenta, y si duermes acompañado y la persona también es de buen dormir, pues tampoco. Entonces solo se puede detectar, te lo puede detectar otra persona que se da cuenta que estás dejando de respirar, ¿no? Claro, aunque sí hay que tener en cuenta que si existe esa sintomatología que decía José Ignacio, como que el sueño no es reparador, al día siguiente estás muy cansado, tienes problemas para concentrarte y demás, aunque no haya detectado que durante la noche ocurra eso, pero sí sería un factor determinante para ponerle un poquito de atención ahí. Y hay estudios, ¿no? Está la unidad del sueño que sí, especifican hay laboratorios específicos y unidades del sueño y especialistas que se dedican a ello. Personas que van a y dormir. También algo que se me olvida, mi proceso fue hace unos 10 años, pero también decirles que las tecnologías también han avanzado y que hoy en día me cuentan personas que tienen este aparatico que son muy silenciosos, o sea que también hemos mejorado en este tipo de soluciones. Se pueden llevar a cualquier sitio. El insomnio, la apnea, hablabas también del despertar precoz. Sí. Es otro trastorno. El despertar precoz está muy asociado a enfermedades de tipo mental como la depresión. Es lo que comentaba José Ignacio antes, cuando hay alguna enfermedad de tipo mental, el patrón de sueño ayuda mucho a esos antecedentes, ¿no? A ver en qué momento del ciclo está la persona. Y el despertar precoz está muy relacionado con las personas que sufren depresión. Se trata pues de eso, de despertar, como dice la palabra, antes de tiempo, ¿no? Entonces eso dificulta que el sueño sea reparador y todo lo que hemos dicho de las consecuencias que se desarrollan al día siguiente, durante la actividad diaria y demás. Que el despertar precoz tiene también dos caminos. Es la interrupción del sueño, pero que vuelve a dormir durante X tiempo. A mí me pasa con frecuencia. Pero también está, que es el más delicado, que es el de despertar y no poder volver a dormir sino hasta que amanece, que es el que llaman la hipersomnia. Entonces hay que tener también mucho cuidado. Y ese tipo de trastornos, de desórdenes, es bueno consultarlo. La gente muchas veces dice, es que soy... No, estas cosas, como dice Clara, y lo ha dicho el doctor Viteri, 3 días sufriendo o 4 de estos desórdenes ya son un motivo urgente para ir al médico. Importante, yo creo que hay que insistir en 3 días o 4, o sea, una noche nos puede pasar esto porque hay circunstancias en ese momento, porque estás nervioso porque al día siguiente vas a viajar, o porque tienes un día importante en el trabajo, o con tu familia, o van a operar a alguien, no lo sé. Eso es normal porque somos seres humanos, sentimos y padecemos, pero hay que tomárselo en serio cuando se repite con... Sobre todo ahora que estamos en esta ola de calor con las altas temperaturas, es normal que si hace 3 días una temperatura muy elevada durante la noche le cueste dormir, pero le va a costar a todas las personas. Tiene que ser que no haya una explicación para que no estemos durmiendo bien, ningún elemento externo que nos afecte negativamente, o como tú bien dices, ¿no? Pues una preocupación, un nerviosismo por algo especial o algo así. Exactamente. Dormir mal puede tener consecuencias negativas. Sí. ¿Cuáles? Pues, hay estudios que determinaron que hicieron 2 grupos y estaban enfermos con gripe. Entonces, a unas personas le dejaron que durmieran 8 horas, que se supone que era el patrón de sueño que correspondía con esas personas, y a las otras personas le dejaron que solo durmieran entre 4 y 5 horas. Posteriormente se vio que las personas que durmieron menos generaron menos anticuerpos ante la gripe que las personas que habían dormido lo que le correspondía según su patrón de sueño. Es decir, que al sistema inmunológico, o sea, nuestro sistema de defensa ante todo lo peligroso que nos pueda venir, se ve mermado si no descansamos bien. También comentaba antes José Ignacio que afecta a nivel de salud, por ejemplo, para la diabetes, presión arterial alta, lo que hablábamos también de la depresión, la gota y afecta al tema del control de nuestro peso. Hicieron otro experimento en el que unas personas dormían lo que correspondía y otro grupo de personas no dormía a esa hora, y se vio que las personas que no dormían lo que deberían haber dormido engordaban
pero no engordaban porque sí, sino porque veían que en vez de nuestro organismo convertir el músculo en un músculo más fuerte, porque todos tenían la misma actividad diaria y todo, esas personas no lo hacían, porque digamos que al no dormir se interrumpía, ¿no?, esa actividad que debía hacer el organismo y afectaba también en ello. Aparte que si dormimos bien, nuestro aspecto es mucho más saludable, tenemos mejor humor, tenemos como otra perspectiva y otra fuerza, ¿no?, para enfrentarnos a las situaciones que vienen, nos concentramos mejor, no tenemos problemas de memoria y estamos abiertos a cualquier inconveniente que pueda venir, ser más creativos, porque estamos recargados. Inclusive los estudios demuestran que cuando uno duerme mal, y más si es de forma, digamos, constante o permanente, se nos nota hasta en el rostro, además de la irritabilidad, además de que perdemos capacidad de memoria, ¿verdad? Y recuerden esa frase popular de parece que no hubieras dormido o dormiste mal, y es porque se nos nota, bueno, las famosas ojeras. Entonces también tenemos que cuidar el sueño para mejorar nuestro aspecto físico. Hay personas que si no duermen no son personas, o sea, al día siguiente están noqueadas y no son capaces ni de tomar una decisión, eso es cierto. Hablaba el doctor que veíamos en el vídeo de la medicación, porque parece que asociamos insomnio a pastillas para dormir, que es la solución inmediata y la más rápida, ¿no? La verdad que tomar pastillas para dormir y la medicación, o sea, la farmacología, no es el mejor remedio. Para un momento puntual que sea necesario para restablecer un nivel base, sí. Pero este tipo de tratamientos, los farmacológicos, se suelen combinar con tratamientos de higiene del sueño que se les llama. ¿Y en qué consisten esos tratamientos? Lo que hablábamos antes, en tener unos patrones, es decir, unas costumbres para dormir, como por ejemplo lo que decía el doctor, pues no beber alcohol, no hacer ejercicio en exceso para que podamos dormir, la alimentación, ¿no?, que sea una alimentación pues más ligera para que la digestión ayude también, pero, y ante todo, no automedicarse, porque también vemos muchos anuncios de hoy tienes dificultades para dormir, tómate esto, no sé cuánto, no necesitas receta médica. Ojo con eso, porque aunque no sean pastillas químicas de un laboratorio que necesiten receta médica, pero sí son sustancias externas que estamos nosotros ingiriendo y que se quedan en nuestro organismo, y eso también tiene, aparte de contraindicaciones, que son esas sustancias que nuestro organismo tiene que procesar. Entonces, si eso, un facultativo, no nos guía y nos dice es adecuado o no es adecuado, vamos a alejarnos de la automedicación. Ante todo, vamos a recurrir a los profesionales. El doctor Diego García Borreguera, director del Instituto de Investigaciones del Sueño, dice: con las pastillas usted logrará un sueño artificial. Son oportunas cuando son tratamientos puntuales, pero es que el riesgo, dice el doctor García Borreguera, es que en la medida en que es lo que llamamos un poco la adicción, en que pasa lo mismo con otro tipo de drogas, y es que en la medida en que las usamos, van perdiendo el efecto hipnótico, por ejemplo, y entonces cada vez va a necesitar más, o mejor, cada vez le van a servir menos. En cuanto a las pastillas, de verdad que es algo muy preocupante. El mismo doctor García Borreguero dice que el 11% de la población española está recurriendo con o sin recetas a pastillas de carácter hipnótico. Pero el doctor Joaquín Terán, presidente de la Sociedad Española del Sueño, va más allá. Él asegura que el 30% de la población está tomando algún tipo de medicación relacionada con el sueño. Es decir, que lo que está preocupando en este momento es ese uso abusivo de las pastillas. Yo aquí no quiero entrar en polémica y voy a ser muy respetuoso, pero sé de muchos médicos de atención primaria que antes que mirar las causas del insomnio, esto, van directo a la receta de pastilla. Y más grave aún, lo que mencionaba Clara, que es la automedicación. Yo creo que esto es gravísimo y hay que ponerle mucho, porque ya es un problema. Cuando hablamos entre el 11 y el 30%, dejémoslo en la media del 15%. Pues ya estamos hablando de un problema de salud pública grave. Hablamos de la drogadicción, pero es que este también es un tipo de drogadicción. Está claro, la verdad que sí. Sueños y pesadillas.
¿Cómo influye esto en nuestro dormir? Cuando soñamos cosas bonitas o tenemos pesadillas, claro. Pues la verdad que en pleno siglo XXI todavía no sabemos exactamente cómo se forman los sueños, que es lo más llamativo, porque como veíamos en el vídeo inicial, se veía, ¿no?, toda la química del cerebro, toda la actividad del cerebro que trabajaba. Luego también estuvimos explicando que durante el sueño el cerebro va analizando, va organizando la información, va clasificando, va desechando. La hipótesis más plausible hoy en día es que toda esa actividad que hace el cerebro, todo ese trabajo, se traduce en los sueños, porque de hecho personas que incluso son ciegas, que no tienen conocimiento visual del mundo, sino que sueñan claro, con ideas y con imágenes. Entonces, claro, es lo más llamativo, porque una persona que no tiene ningún problema de visión, que sueñe con imágenes, pues bueno, entra dentro de su realidad, de su conocimiento del mundo y demás. Pero es muy llamativo que personas que sean ciegas, incluso de nacimiento, sueñen también. ¿Qué pasa? Que soñamos todo y todos los días, pero no siempre se recuerda. Hay veces que nos levantamos recordando perfectamente lo que hemos soñado, que suele ser la parte final de la noche, cuando más se sueña, más se recuerda. Y luego hay otros días que no nos gustan tanto los sueños porque son las pesadillas, ¿no? Son pues más atemorizantes y no son más que alucinaciones hipnagógicas, que se le llaman. Pero te digo, hoy en día, en pleno siglo XXI, no se sabe el cómo y el por qué el cerebro genera esas alucinaciones, que son los sueños, las pesadillas. Mira, dos cosas. Una, que en esa entrevista le dicen al doctor Terán, que un especialista en la Sociedad Española de Sueño, que ¿por qué soñamos? Y él dice, ¿quieren que les sea totalmente honesto? No lo sabemos. Y hay unas teorías, por ejemplo la de Freud, que dicen que sostiene que los sueños son la forma de demostrar nuestros deseos. Ya eso está bastante rebatido, porque dicen que sí, puede ser una parte, pero hay muchísimas otras. Entonces, lo cierto es que las pesadillas, concretándonos, tiene que ver mucho con el programa que hicimos, el primer programa que hicimos, que hablábamos de la doctora Elsa Punset, que también me encanta, y ella decía de cómo el cerebro generalmente tiene una capacidad natural, biológica, para guardar lo malo, lo negativo, y menos para lo positivo. Hablábamos de la hoja en blanco y los puntos y tal. Pues las pesadillas vienen a ratificar o tienen que ver con esa tesis de la doctora Punset, y es que las pesadillas van más enfocadas normalmente a las experiencias negativas, a lo malo, al terror, al miedo y tal, y es eso como se generan las pesadillas. Lo que es cierto es que una pesadilla, una buena pesadilla, lo que se entiende como una pesadilla en condiciones, te destroza el sueño. La verdad que sí, lo interrumpe totalmente, pero bueno, también como decía Calderón de la Barca, los sueños son. Que hay veces que tenemos una pesadilla, claro, ya nos levantamos. Hay sueños que se viven tan reales, ¿no? Exactamente, que parece que incluso nos levantamos y hemos llorado, o nos levantamos agitados, el corazón palpitando con taquicardia. Tenemos que tener en cuenta que los sueños son. Y que sí es verdad que si estamos en un momento de la vida un poco más estresante, por lo que hablábamos antes, ¿no? Mira, pues tengo una entrevista de trabajo, voy a salir de viaje, van a operar a un familiar. Es verdad que esa tensión está acumulada en nuestro cuerpo, nosotros somos química y por tanto en esa actividad cerebral va a influir. Puede ser que tengamos pesadillas, pero ojo con las interpretaciones de los sueños. Eso ya es otra cosa. Pero sí, lo que sí está comprobado y aceptado por la mayoría de científicos es que los sueños y las pesadillas tienen un carácter experimental, es decir, ya sea porque el inconsciente lo genera o el consciente. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez tuve un accidente de tráfico bastante grave, pues de forma reiterada en los siguientes 6 meses, inclusive un año, reiterada, tenía ese tipo de pesadilla, reviviendo otro accidente, pero teniendo cosas. Otra cosa que llama la atención es que los sueños no son siempre reales, porque durante el proceso del sueño la imaginación, que es otra de las características, entonces dice, ¿por qué soñé eso? O sueña cosas que partes son reales y partes no. Exactamente, es complicado. El mundo de los sueños es, como dice Clara, un mundo por descubrir,
Pero insisto, un buen sueño te deja dormir plácidamente y te levantas por la mañana como, ay, qué bien lo que soñé anoche, y una pesadilla te deja malo todo el día, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Bueno, casi para terminar, vamos a dar algunos consejos para que podamos dormir mejor, para tener un sueño reparador y sano. Estos consejos van en la línea de lo que hemos ido hablando en todo el programa. Empezamos, lo que hablábamos, si tenemos una mala postura, ello va a afectar en el sueño. Entonces se recomienda lo que hablábamos antes, una postura boca arriba o posición fetal, es decir, del lado derecho o lado izquierdo y con la almohada entre las rodillas. Y si es boca arriba, la almohada entre las piernas. La alimentación, como comentaba el doctor en el vídeo, una cena ligera, productos intentemos que no sean grasos para que la digestión sea mejor. Otro consejo es que el ejercicio sea moderado, si tenemos que hacerlo al final de la tarde o de la noche, porque un ejercicio que sea muy activo, pues claro, nos va a mantener activo muchísimo tiempo. También comentábamos el tema de la luz, que era muy importante, es decir, mantener oscuridad absoluta o casi absoluta en lo que podamos. La temperatura, también tenemos que tener una temperatura acorde con nuestro cuerpo. Ya en general, nuestro cuerpo durante la noche baja un poco los grados, porque al no ser necesaria tanta actividad física, se regula solo. Entonces, temperaturas que sean un poquito más, no más tirando a cálidas, sino más bien tirando a frías, pero sin ser debajo de nuestra temperatura corporal, van a favorecer que tengamos mejor sueño. Evidentemente, una ropa cómoda, que sea cómodo, que no nos moleste nada, que sea liviano. Y si tuviéramos alguna interrupción del sueño en algún momento, no afanarnos en dormir, sino más bien irnos a la cama lo más relajados posible. Y si por lo que sea nos despertamos, intentar relajarnos para que si no conseguimos el sueño de nuevo ese día en concreto por algo, podamos descansar y sobre todo estar relajados. Y no a estos consejos yo le agregaría el evitar las bebidas excitantes. En mi caso personal y el de mi mujer, si nosotros nos tomamos un café después de las 4 de la tarde, no podemos dormir. Es increíble cómo cada organismo reacciona diferente. Entonces, evitar el café, el té, las colas. Y en cambio, sí, propiciar las infusiones, la tila, la manzanilla, la valeriana, que ayudan a relajarse. Y yo haría mucho énfasis en algo que es lo que llaman hoy los especialistas, evitar la contaminación electromagnética, que son los móviles, la televisión, los ordenadores y tal, porque eso, en vez de relajarnos, lo que aviva la tensión y nos va a dificultar. Y el consejo mayor que yo daría para cerrar este programa es mucho cuidado con el sueño, no solo de ustedes, sino de los familiares, aquellas personas que veamos que no están durmiendo bien, tal, preocupémonos y por lo menos consultémoslo con un médico. Exactamente, ya saben, 3 noches sin dormir, se enciende la alarma y hay que empezar a tomar medidas, acudir a un profesional, un médico de cabecera, y empezar a saber cuál es el motivo para que eso no nos derive en algo peor y en un problema de salud mental, que al final es de lo que se trata este programa. Bueno, pues Clara y José Ignacio, gracias. Clara, yo sé que va a haber un día del mes de agosto que no va a dormir muy bien. José Ignacio. Sí. Que va a estar la mujer ahí. Sí, que le deseamos todos los éxitos del mundo en ese nuevo camino que es el de la boda. Gracias. Y no le hemos hecho un reconocimiento a la doctora Elizabeth, que ya varias personas me han preguntado, ¿qué pasó? Hombre, nos faltó decir que tuvo un inconveniente familiar, está 2 meses fuera, pero ya en el mes de agosto viene a reemplazar a Clara, que Clara no va a estar, pero Clara también nos va a venir acompañando en muchos programas para enriquecer esta mesa. Muy bien, pues lo dicho, que seas feliz en tu nueva Muchas etapa, gracias. que tengas buenas vacaciones. José Ignacio, gracias también hasta después de las Mucho vacaciones, gusto. que descanse. Muchas Gracias gracias. por, como siempre, haber colaborado enormemente en la preparación de este programa. Y a ustedes, lo dicho, gracias. Hemos tenido una temporada corta, porque recuerden que tuvimos una interrupción en nuestra emisión, pero ha sido una temporada muy fructífera, como les contábamos el otro día, con unas audiencias magníficas, un 6,3% de share medio, es decir, 6.000 espectadores diarios. Eso es una cifra que ya quisieran muchos canales de TDT para ellos, muchos canales nacionales, así que les tenemos que dar las gracias a ustedes. Vamos a reparar durmiendo y haciendo otras cosas, yendo a la playa, haciendo las cosas que uno puede hacer en el día a día por el estrés. En estos días de agosto, volvemos ya en septiembre, creo que es el día 4, este año volvemos prontito, el primer lunes de septiembre estaremos aquí,
algunos programas cambian de cara, con nuevo decorado y con muchas cosas nuevas en nuestra programación. Les invito a que sigan en agosto, sin ir más lejos, el lunes que viene, día 5, si no me equivoco, de agosto, día 7 de agosto, van a poder ver el encuentro de solistas de Tetir, que se celebra el próximo fin de semana. Eso, entre otras muchas cosas, este mes. Gracias, lo dicho, felices vacaciones, nos vemos en septiembre, que descansen.